¿Cómo escoger números para la lotería? Elegir números frecuentes. Revisa las tablas de frecuencias de los sorteos anteriores de lotería. La mayoría de los programas de lotería ofrecen tablas que muestran con qué frecuencia ha salido sorteado cada número durante un intervalo de tiempo. Por ejemplo, muestra qué tan a menudo se ha seleccionado el 1 como el número de Powerball entre 1997 y 2015. Puedes revisar una tabla de frecuencias de Powerball a través de la página de la Lotería Estatal de Iowa. Si puedes conseguir las frecuencias de todos los tiempos, ese sería el mejor conjunto de datos que puedes analizar. Porque es amplio y es mejor basar tus números en el intervalo de tiempo más extenso que puedas conseguir. No hay forma de saber si es mejor buscar los números que ganan con frecuencia o los números que aparecen menos frecuentemente. Busca ambos tipos de números y apuesta por alguna secuencia que combine ambos tipos si lo deseas. Sin embargo, es común que los números ganadores que aparecen con mayor frecuencia continúen ganando con frecuencia. Si apuestas por un número que no gana con frecuencia, entonces tal vez simplemente tengas que esperar y ver si aparece cuando sea el momento de ganar. Asegúrate de buscar la tabla de frecuencias indicada para el juego de lotería al cual vayas a jugar. Por ejemplo, las estadísticas de Powerball serán distintas a las de Mega Millions. Elige los números basándote en la tabla de frecuencias. Revisa los números que aparezcan más frecuentemente y los que aparezcan menos frecuentemente. Revisa las probabilidades para esos números como así también la de los números intermedios. Una vez que hayas observado bien las probabilidades, tienes dos opciones. Elige los números que salen sorteados frecuentemente. Si notas que hay un par de números que se destacan por salir sorteados significativamente más a menudo que otros, considera la posibilidad de incluirlos entre tus favoritos. No obstante, debes tener en cuenta que muchas otras personas intentarán usar esta táctica. Si ganas con números que salen sorteados a menudo, corres un mayor riesgo de tener que compartir el premio con otros ganadores. Elige los números que no salen sorteados frecuentemente. Elegir números que no salen sorteados muy a menudo puede sonar como algo que va en contra de la intuición, pero ten en cuenta esto. Si todas las demás personas están ocupadas intentando elegir números que salen sorteados a menudo y tú ganas con tus números improbables, no tendrás que compartir el premio con tantas personas ganadoras. Ten presente que cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir sorteado. Observar las tablas de frecuencias podría indicarte qué números tienen una mayor tendencia a ser elegidos. Pero recuerda que cada vez que vuelve a sortearse la lotería, un número tiene una probabilidad absolutamente igual que cualquier otro de salir sorteado. Todo depende de la suerte que tengas a la hora del sorteo. Utilizar el sistema Delta. Aprende en qué consiste el sistema Delta. El método Delta Loto es un método de elección de números para la lotería basado en un estudio estadístico de números que tienen cierta proximidad entre ellos. Esta información se ha visto reflejada posteriormente en los números ganadores, lo cual ha permitido conformar la base para este método. En otras palabras, el método Delta está basado en un proceso de investigación. Pero no olvides que no está garantizado que vayas a ganar solo por haber elegido los números de esta forma. Elige un número muy bajo. El número debe estar entre 1 y 5. Por ejemplo, el número 1 es un buen número para elegir, porque a menudo, más del 60% de las veces,
Este número es parte de los números ganadores que se incluyen en la serie de sistema delta. Sin embargo, siéntete libre de elegir cualquier otro número bajo que te provoque un buen presentimiento. Como el 3 o el 5. Esto no es una ciencia exacta. Elige dos números entre el 1 y el 8. Existe una gran cantidad de combinaciones que puedes elegir. Por ejemplo, podrías elegir 3 y 5. Otra opción podría ser 2 y 6. También podrías elegir dos números consecutivos como 7 y 8. Supón que eliges 3 y 5. En este caso la secuencia sería 1, 3, 5. Elige un número muy cercano al 8. Puede estar por encima del 8. Por ejemplo, el número 9. O puede estar debajo de él. Por ejemplo, el 7. Tu cuarto número debe ser bastante cercano al 8 y puede ser tanto mayor como menor a él. Supón que eliges el número 9. En este caso, la secuencia sería 1, 3, 5, 9. Elige dos números entre 8 y 15. Elige dos números que estén a unos pocos números de distancia entre ellos. Por ejemplo 11 y 13. Otra opción podría ser 14 y 9. O 10 y 14. Elige los números aleatoriamente o selecciona tus favoritos dentro del rango indicado. No es necesario que elijas el número más pequeño al principio. Por ejemplo, supón que eliges 11 y 13. La secuencia sería 1, 3, 5, 9, 1, 1, 1, 3. Escribe tus números delta. Una vez que hayas seleccionado 6 números siguiendo la explicación del método. Ahora tendrás una secuencia de números de 6 dígitos para la lotería. Escribe los números en el orden en el que los seleccionaste. Continuando con el ejemplo anterior. Los números serían 1, 3, 5, 9, 1, 1, 1, 3. Suma los números. Asegúrate de que la suma de los números no sea mayor que el número más grande permitido en el juego que vayas a jugar. Por ejemplo, si el número de lotería más grande que puedes jugar es el 56. Entonces tus números están dentro del rango permitido porque la suma total es igual a 42. 1 más 3 más 5 más 9 más 1 1 más 1 3 igual a 42. Si la suma se encuentra a aproximadamente 15 números de distancia del total, pero no es mayor al total, entonces has elegido unos buenos números. Si necesitas elegir números diferentes para que tu suma no sea mayor que el número más grande permitido por la lotería, entonces hazlo. No está mal que se repitan los números cuando sea aplicable. Por ejemplo, el número cercano a 8 podría ser el 9 y también podrías seleccionar nuevamente el 9 como el número que está entre 8 y 15. Si necesitas hacerlo para asegurarte de que tu suma total no sea mayor al valor permitido, entonces, adelante, hazlo. Recuerda que los números a veces se repiten entre las cifras ganadoras de la lotería. Reordena los números delta. Los números delta por lo general no son números secuenciales. Así que, es mejor alterar un poco su orden. Coloca el primer número al final y el último al principio. Coloca los números intermedios al principio y al final. Reordénalos de modo que ahora tengan una disposición diferente. Por ejemplo, los números anteriores reordenados ahora podrían quedar como 1, 3, 5, 9, 1, 1, 1, 3 o podrían ser 5, 3, 1, 1, 9, 1, 1, 3. Existen muchas variaciones distintas que se pueden aplicar. Escribe el número delta final. Por el momento, la serie delta de ejemplo sería 5 de marzo de 11 9 de enero de 13.
Este no es tu número final para la lotería. Lo que harás será usar estos números para crear tu secuencia de números para la lotería. Anota el primer número de lotería. El primer número de la serie Delta se convertirá en el primer número de lotería de tu secuencia de números. Este número no se cambia. Sin embargo, los números restantes deben sumarse para crear los números de la lotería. Por ejemplo, el primer número de lotería es el 5. Hasta ahora, la secuencia comienza con un 5. Suma el primer número de lotería con el segundo número delta. 5 más 3 igual a 8. Esta suma de números se convertirá en tu segundo número de lotería. El número 8. Repite este procedimiento para el resto de los números delta. La forma de crear cada número de la secuencia que finalmente usarás para jugar a la lotería es agregando la suma de los números que están al lado de cada uno. Si tus números delta son 5 de marzo de 11, 9 de enero de 13, entonces tienes que crear los números finales de la siguiente manera. El primer número para la lotería es el 5. Ejemplo. 5. El segundo número para la lotería se calcula como la suma del primer número de la lotería más el segundo número delta. Siguiendo con el ejemplo. La suma de 5 y 3 da como resultado 8. El número 8 es el segundo número para la lotería. Hasta ahora, los números del ejemplo para la lotería serían 5 a 8 suma el segundo número para la lotería y el tercer número delta. Por ejemplo, el número 8 es el segundo número para la lotería y el 11 es el tercer número delta. Ahora, la suma de 8 y 11 es igual a 19. 8 más 11 igual a 19. Por lo tanto, el tercer número para la lotería es el 19. Siguiendo con los números del ejemplo. Hasta ahora tienes 5, 8 y 19. Es decir, 5 de agosto de 19 suma el tercer número para la lotería y el cuarto número delta. Por ejemplo, el número 19 es el tercer número para la lotería y el 9 es el cuarto número delta. Ahora, la suma de 9 y 19 es igual a 28. 9 más 19 igual a 28. Por lo tanto, el cuarto número para la lotería es el 28. Siguiendo con los números del ejemplo. Hasta ahora tienes 5, 8, 19 y 28. Es decir, 5 de agosto de 19 menos 28 suma el cuarto número para la lotería y el quinto número delta. Por ejemplo, el número 28 es el cuarto número para la lotería y el 1 es el quinto número delta. Ahora, la suma de 28 y 1 es igual a 29. 28 más 1 igual a 29. Por lo tanto, el quinto número para la lotería es el 29. Siguiendo con los números del ejemplo. Hasta ahora tienes 5, 8, 19, 28 y 29. Es decir, 5 de agosto de 19 28 a 29 suma el quinto número para la lotería y el sexto número delta. Por ejemplo, el número 29 es el quinto número para la lotería y el 13 es el quinto número delta. Ahora, la suma de 29 y 13 es igual a 42. 29 más 13 igual a 42. Por lo tanto, el quinto número para la lotería es el 42. Siguiendo con los números del ejemplo. Hasta ahora tienes 5, 8, 19, 28, 29 y 42. Es decir, 5, 8, 1, 9, 2, 8, 2, 9, 4, 2. Los números finales para la lotería son 5 de agosto de 19 2, 8, 2, 9, 4, 2. Ahora, los números están listos para hacer tu jugada. Repite el proceso nuevamente para crear otro número delta. Elegir los números de la suerte.
Elige números que tengan algún significado para ti. Si crees en los números de la suerte, probablemente sean dígitos que giran en torno a fechas o eventos importantes de tu vida. Mezcla los dígitos de los números significativos. Por ejemplo, podrías combinar el mes de cumpleaños de tu abuelo y el año 10/1929 con el mes y el día de nacimiento de tu madre 3/21. Con todo esto junto puedes formar una serie de números como 10, 19, 3, 21, 29. Otros ejemplos de números significativos podrían ser cumpleaños tuyo, de tus hijos, de tu esposo o esposa y así sucesivamente. Aniversarios. Podría ser la fecha del aniversario de tu boda. O la fecha de otro evento significativo. Edades. Es común usar la edad o las edades de tus seres queridos. Direcciones. Es otra táctica que puedes intentar usar. Es elegir las direcciones de tu niñez o tu casa actual. Números de teléfono. Intenta desglosar tu número de teléfono en una secuencia de números de 1 y 2 dígitos. Elige números que pienses que podrían traerte suerte. Algunas personas tienen números de la suerte que usan para todo. No están asociados a fechas de cumpleaños ni nada por el estilo. Simplemente les gustan esos números. Si este es tu caso, agrega tus números de la suerte a la secuencia de números para la lotería. Nunca sabes. Tal vez tengas suerte. Si vas a jugar a un juego de lotería como Powerball, considera la posibilidad convertir la selección de Powerball en tu número de la suerte. Además, si vas a elegir como números de la suerte el 7 y el 11, ten en cuenta que es muy común que esos números se encuentren en las selecciones de la lotería. Si tienes esos números en tu billete de lotería y ganas, probablemente terminarás compartiendo el premio con una gran cantidad de personas. Elige un número de la suerte y APE con acento agudo Gate-AL. Algunas personas eligen una secuencia de números que consideran como su secuencia de la suerte. Una y otra vez hasta que ganan. Si es que en algún momento lo hacen. Por ejemplo, si tu secuencia de números favorita está formada por tu número favorito combinado con tu nacimiento. Y el número de la suerte y el nacimiento de tu esposa o esposo. 3, 6, 1, 1, 9, 1, 0, 3, 1. Entonces sería bueno que juegues a ese número cada vez que compres un billete de lotería. Luego solo debes esperar que tu número resulte ganador. Esto es lo que se conoce como hacer tu propia suerte. Utilizar números aleatorios. Busca un generador de números aleatorios. El sitio random.org tiene un generador de números especialmente diseñado para crear una selección de números para la lotería. La ventaja de usar estas selecciones aleatorias es que los números ganadores de la lotería también se eligen de forma aleatoria. Así que tal vez tengas suerte con tu sorteo. Decide cuántos boletos vas a comprar. Luego decide el país o estado en el cual vas a jugar. Elige el juego de lotería al cual vas a jugar. Por ejemplo, Powerball, Nebraska Pick 5, etc. Puedes elegir juegos específicos para el país y el estado donde vivas. Determina cuántos números se sortean en ese juego. Por ejemplo, puede ser un juego donde se sorteen secuencias de 5 números. Por ejemplo 5 de octubre de 14, 2, 6, 7. O de 6 números. Por ejemplo 1, 1, 5, 3, 9, 1, 5, 2, 4. Elige el número más alto de la secuencia. Por ejemplo, si puedes elegir cualquier número hasta el 59, entonces la secuencia 6, 5, 9,
3015. 5 es una serie viable para la lotería. La secuencia 603673105 no lo es. Luego haz clic en Seleccionar billete. El sitio se encargará de calcular un número para ti de acuerdo con la configuración establecida. Utiliza un generador de números aleatorios para seleccionar números individuales. Si todavía quieres tener más control sobre tus números, podrías usar un generador de números aleatorios para elegir números individuales. Podrías establecer, por ejemplo, los parámetros para que se genere un número entre 1 y 30. Luego deja que el generador elija tu número. Haz lo mismo para cada número. También podrías seguir los pasos del método delta. Excepto que en vez de elegir los números tú mismo, podrías usar el generador de números aleatorios para que lo haga. Simplemente establece los parámetros correspondientes para cada paso del proceso. Utiliza los números generados por computadora usando el LotoPick. Selección aleatoria de la lotería. Deja que la lotería elija aleatoriamente un número para ti. Puedes pedir una selección aleatoria al momento de comprar el billete. Cuando el vendedor te pregunte qué números vas a elegir, dile que quieres que el sistema los elija en forma aleatoria. Con solo un par de clics, tendrás tus números de lotería. Si vas a comprar más de un billete por vez, probablemente esta sea la forma más conveniente de hacerlo.